Hoy es, ¿qué día es hoy? 26 de junio. 26. Sábado. Sí, ha sido una semana muy intensa, en la cual incluso voces de Ultratumba llegaron para cerrar el capítulo. Vamos a ver qué sigue. Estamos aquí, los integrantes, o la mayoría de integrantes de Jugo de Caigua, y si estás espiándonos en este momento, te lo agradecemos, porque eres suscriptor nuestro y gracias a ti seguimos funcionando. Vamos a darle vuelta a la semana, empezando con la enigmática Yarún González, que está con la cámara apagada por razones logísticas. ¿Cómo estás, Yarún? Hola, Gus, ¿qué tal? Esa voz nos tranquiliza. Bueno. La voz que relaja. Mientras que la de es otro registro, la tuya es... Deberían hacer una radionovela juntos. El dúo dinámico. Ay, qué vergüenza. Ahora voy a pensar en eso cada vez que grabo mi podcast semanal. Bueno, esta semana un tema, en realidad dejé para esta semana un tema que también me hubiera gustado tratar la semana anterior, que es el relativismo cultural, pensando en los machetes y la discusión que hubo hace unos días respecto a los ronderos, ¿no? Y su comportamiento, que a algunos capitalinos y capitalinas les pareció pues fuera de lugar, ¿no? Entonces, violento, sí. Sí, vi algunas conversaciones que rodeaban el tema como, bueno, todo tiene su espacio y su lugar, ¿no? Todo tiene su momento. Tal vez como si el machete debería quedarse de donde viene, ¿no? Quería explorar, bueno, cómo esta perspectiva que parece tolerante, pero intolerante al mismo tiempo, no sé, pues cómo la articulamos, ¿no? Cómo la articulamos con otras cosas además que han estado pasando durante la campaña. Me parece un temaza. El reto está en cómo quizá encontrar símiles, ¿no? Con inversos, ¿no? Cuando un occidental va a otra cultura y lleva toda su parafernalia, o no sé si hayan otros ejemplos. Que haga que la gente aterrice más. Ahora que lo dices, es como cuando vas a Cusco y la carta está en inglés, ¿no? La carta de un restaurante está en inglés. Uh-huh. O en Puno los anuncios de tours están todos en inglés, ¿no? Y eso es como normal, como... Bueno, no he escuchado a alguien indignarse, ¿no? Tal vez. Alguien sí, pero... Yo pensaba, sí, cuando la gente viene a Estados Unidos y se toma fotos con vaqueros, ¿no? Y tienen pistolas y todo el mundo feliz, ¿no? Tipo el vaquero de Times Square. Nadie le dice como, no, amigo, guarda tu pistola, me estás amenazando, ¿no? Porque sí conoces esa cultura, ¿no? O sea, la idea de que hay culturas en el Perú que están más alejadas que, no sé, tradiciones de aquí Estados Unidos, me parece también parte de la conversación, ¿no? Es interesante eso, ¿no? De la foto que dice Sale, porque es como si toleramos a otras culturas mientras sea cultura de postal, ¿no? O sea, mientras media distancia entre yo y ella somos observadoras, pero cuando sientes que entra en entre comillas, contaminar tu entorno, ¿no? Como, ay, qué lindo los venezolanos cuando recién vinieron. Y después cuando quedó asentada la sensación de que iban a vivir con nosotros y íbamos a convivir, ahí empezó lo horrible, ¿no? Lo horripilante. Entonces sí, tiene que ver con el sentido de amenaza. O sea, en la medida en que estos ronderos estén, digamos, en un entorno controlado, como una feria agropecuaria acá en Lima, y los veamos como parte del decorado, entre comillas, todo bien. O en la medida que yo vaya allá y los vea en su entorno, todo bien. Pero cuando sientes lo que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Se vienen las huestes a invadir la capital, ahí es donde el miedo hace su labor, ¿no? El pánico. Claro, porque mientras sea folclórico y divertido y ay, qué bonito y son parte de la tradición, todo bien, pero cuando sale de eso
ya es un poco lo que llamaban los indios permitidos y los indios no permitidos. Es decir, mientras sean exóticos y sean entretenidos y den color al background, al fondo, sí. Pero en el momento en que sentimos que están tomando su lugar, diciendo, este soy yo y aquí estoy y esto es lo que yo pienso y eso es lo que a mí me parece o no me parece, entonces ya no. Ay, muchas gracias. Indios Yo creo que indios no permitidos. Bacán. sí, ese concepto no lo había pensado. Me remite un poco a esa idea de incas indios, ¿no? También. Exactamente viene de por ahí, es esta Okay. idea de lo que es aceptable. Y también es una cosa bastante colonial, porque en la época colonial habían los indios tributarios, que eran, digamos, los indios que pagaban impuestos y eran parte del sistema colonial, y los que se llamaban los indios violentos o los aborígenes o los nativos, que eran los que no pagaban impuestos y eran peligrosos, porque no eran parte del sistema, no estaban, o sea, como si eres indio, sí, pero si estás en una situación subordinada. Si eres indio y estás en contra, entonces no. Y pasaba también con los afrodescendientes, que podían ser esclavos o podían ser libres, pero los que eran cimarrones, las que se habían escapado y se convertían en montoneros, eran amenazantes, eran una persona que estaba fuera de lo aceptable. Hay toda una historia ahí con eso en los grupos subalternos. Excelente. Creo que la pregunta es como que cuando un machete sí es aceptable en la capital, ¿no? Algo así. Sí, y también en la música, ¿no? Porque es esa famosa canción de machete, machete, machete. Sí, exacto. O estar machete. Qué paja. Wow, cuántas entradas. Bacán, seguimos avanzando. ¿Algo más, Sharon? Todo bien, ¿no? Sí, todo bien, gracias. Uy, nos perdemos tu voz, así que nos relaja. Bueno, seguimos. Otra voz bonita, Alejandra Ruiz León. ¿Cómo estás, Ale? Bien, esta semana voy a escribir algo práctico, va a ser simplemente una lista de los últimos estudios de coronavirus sobre mezclar las dosis, porque como ya he dicho antes, en el mundo ideal nadie iba a mezclar dosis porque te vacunaron en tu país con tu primera dosis, tu segunda dosis y se acabó, ¿no? Pero ahora todo el mundo quiere ponerse una tercera dosis, la gente no ha querido registrarse en el registro de vacunados en el extranjero, cosa que yo nunca me imaginé. Canadá se quedó sin Pfizer, si tuvo más de Moderna y les ha dicho a todo el mundo que se pongan Moderna nomás. Entonces, al final, de alguna forma, todo este lío, ¿no? Traspasa la responsabilidad en el usuario. O sea, al final es el usuario el que tiene que decidir qué dosis se va a poner, ¿no? Entonces, es un poco caos, pero voy a hacer eso, una lista de lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Probablemente no pase nada, pero tampoco podemos saberlo, ¿no? Yo creo que va a ser un tema muy, muy leído y muy comentado. Sí. O sea, no lo presentes así como, bueno, es esto. Es que hay estudios que dicen, sí, 2 dosis de diferentes funcionan, y hay otros que dicen, no, todo lo contrario, está bajando la respuesta inmune. O sea, entonces, está súper contradictorio ahorita, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente eso, ¿no? No sé, es tu decisión. Y con respecto... Además no hay estudios, ¿no? No hay estudios. Hay pocos. Claro, eso lo hace más complicado. Hay pocos y están mal hechos, o sea, los pocos que hay están medio mal hechos, ¿no? Claro, no son ciegos, no son doble ciego, toda la cosa. No. Y tampoco hay evidencia sobre la duración de las vacunas. O sea, yo tengo un amigo que se vacunó con Johnson hace 2 meses y le tocaría ya ahorita vacunarse con Pfizer acá en Perú, pero dice, oye, me quedan 4 meses de la Johnson, si me pongo pesimista, ¿qué hago? ¿Me vacuno con la Pfizer? Sí, eso es lo que un montón de gente dice. El problema es, o sea, primero que no sabemos si duran 6 meses, o sea, mínimo 6 meses, porque solo han pasado 6 meses de los primerísimos voluntarios, ¿no? Bueno, 1 año, más o menos 6 meses, 1 año. Y ahorita más o menos hay un par de estudios que dice que si tú te pones vacunas muy rápido, también tu cuerpo pierde la capacidad de poder reaccionar tan rápido al virus. Entonces, este es el miedo que hay, pero la gente, yo creo que es otro tipo de miedo, o sea, porque al final la gente simplemente quiere
como ponerse todas las vacunas y, ¿no? Y saber que está protegido. No sé, es extraño. No, además como Pero que sí, dicen, bueno, se suma, ¿no? Si sumas el 68% de Johnson y el 98% de Pfizer, tiene que ser mejor, cuando al final sí. quizás contractúan una contra la otra, la una le quita a la otra, no se sabe. Sí, y es algo que esta conversación la he visto más en Perú, aquí no la he visto, ni siquiera porque aquí el personal médico en Estados Unidos se vacunó en enero, ¿no? O sea, el personal médico, si esto solo durara 6 meses, ya debería estar histérico buscando su tercera dosis, ¿no? Y aquí no, nadie está hablando de eso, ¿no? En Perú es donde todos quieren 3, 4, de todas las marcas. El deseo de acumular, el deseo de acumular. Sí, yo creo que es más eso, ¿no? Sabes que me acabo de acordar de las mamás antiguas, esas que nos daban pues la entrada, sopa, segundo, postre, todo para que estemos súper alimentados, y creyendo que nos hacían un bien, nos hacían obesos. ¿Existirá el análogo al concepto de la obesidad con las vacunas? Sí, es que yo creo que es que atarantas a tu sistema inmune, ¿no? Y después dice, ya, luego no puede responder igual, ¿no? Uy, pero yo estoy fregado, ¿sabes por qué? Disculpa que estemos convirtiendo esto en el consultorio de la doctora Alejandra Ruiz León. Es que, pucha, yo fui parte del ensayo clínico de la vacuna alemana, o sea, tengo en teoría las dos aplicaciones, porque placebo no fue, porque tuve fiebre y saqué mis análisis después de anticuerpos. Pero ahora, claro, me ha llegado la comunicación oficial del laboratorio diciendo, como en nuestros resultados hasta ahora nuestra eficacia no sale tan alta, vacúnese con Pfizer cuando le toque, por favor. Entonces yo igual, o sea, yo me siento vacunado, pero voy a tener que pasar por eso porque ya me lo dijo el laboratorio, ¿no? O sea, no me lo voy a... ¿Qué voy a hacer, no? Ajá. ¿Qué dice, doctora? ¿Caso cerrado o no? No, sí he escuchado más, pero por lo menos te han dicho algo. Otros voluntarios no les han dicho mayor información y están realmente preocupados. También está la fecha de, me la pongo en un mes, ya me toca, ¿no? O sea, el tiempo también es importante y esa es otra respuesta que no se tiene, ¿no? Porque por ahí que sí, ponértela a las semanas es malo, pero ponértela un mes te hace bien. Entonces, no sé, ya tú mismo eres. Ya. Caso cerrado. Tú mismo eres. ¡Pah! Bacán, gracias, Ale. Oye, un gusto, gracias. Te paso el recibo. Nuestro querido Hugo Ñopo, voy a hacer una... Uy, ya lo voy a echar a Hugo, ¿no? Antes de grabar esto, le estábamos echando porras. ¿Qué ecuánime eres en Twitter, en las redes? ¿Con qué caballerosidad y elegancia contestas todo? Eres nuestro ídolo. Eres nuestro ejemplo a seguir. Y él nos dice, es nuestro embajador, nuestro embajador. Sí, y él nos dice, bueno, lo que pasa es que en la noche hago boxeo. Y Hugo Ñopo le da esa bolsa de arena, le debe dar más puñetes. ¿Qué tal? Es celeste, la bolsa es celeste y dice Twitter. Un pajarito ahí. Sí. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué nos tienes para este miércoles? Bien, ahora voy a cambiar un poquitito el tema y quiero referirme a una fe, a la fe que tenemos en los mercados. ¿Y cómo es que nuestra fe en los mercados se basa en un supuesto bien simple, que es la competencia hace bien? Nosotros tenemos fe en los mercados porque creemos que la libre competencia, al final de cuentas, nos hace bien. Y esa libre competencia, la verdad, muy pocas veces ocurre como en el libro de texto. Tenemos desviaciones hacia ambos lados, digamos. A veces pensamos que hay libre competencia y la verdad es que las empresas en el mercado no están compitiendo. Pensemos en los bancos, en las AFPs. Creemos que hay libre competencia, pero la verdad es que no compiten. Se hacen los que compiten y nos llevan a este mal equilibrio. Pero también está lo del otro lado, cuando la competencia es agresiva, fiera y se sacan uñas y dientes y también nos terminan perjudicando. Y eso es lo que está sucediendo ahora en el mercado electoral. Las dos facciones en disputa están que se sacan el alma
y los perjudicados somos nosotros, porque no se está tomando una decisión respecto del resultado, y las transferencias se están dilatando. El nuevo gobierno que asuma no va a entrar bien a la cancha, porque no va a estar lo suficientemente preparado en la transferencia. Entonces, quiero hablar de ambas desviaciones en los mercados respecto de la competencia. Y con ese aterrizaje electoral, entiendo. Buenazo. Interesante, porque acá, por ejemplo, cuando privatizaron los trenes, hay un problema porque es imposible tener una libre competencia en un tren, porque están los vagones, están los rieles, y tú no vas a poner otros rieles. Entonces ahí hay como que, hay mercados que por más que uno quiera hacerlos, abrirlos, digamos, acá en el Reino Unido intentaron y han tenido muchísimos problemas, porque hay ciertas cosas que no se pueden hacer un mercado perfecto, porque tienen lo que llaman acá constraints, o sea, tienen límites, tienen ciertas limitaciones estructurales que hacen imposible. Pues tú no vas a poner pues un tren paralelo poniéndole nuevos rieles. Entonces, ahí nunca va a poder ser un mercado donde la competencia sea lo que nos lleve, que es diferente a cuando hay monopolios o oligopolios. Es decir, yo creo que en este entender el mercado es importante entender las diferencias y las variaciones. Y luego también las cosas que se pueden comprar y vender y las que no. Y ahí entra también lo que hablamos mucho sobre educación. Es decir, ¿es la educación superior, por ejemplo, un bien que se puede poner en un mercado? ¿Qué es lo que nosotros estamos, entre comillas, vendiendo? ¿Qué es lo que somos proveyendo? Entonces, ahí es también bastante filosófico, incluso, porque es algo sobre lo cual se puede hacer dinero, o debe ser siempre para non-profit, o qué sé yo. Ahí todas, o sea, en lo que es el mercado es interesante porque hay mucha variedad, y porque además, ideológicamente, por los últimos 30 años, la idea del capitalismo de que el mercado lo soluciona todo ha sido muy prevalente, pero hay ciertas cosas que no funcionan en estos mercados. O sea, que la mano invisible de Adam Smith no puede solucionar todo, porque hay mercados que son imperfectos, o que no son mercados, o que tienen límites. Entonces, ahí yo creo, Hugo, que hay muchísimo para decir. Tantas cosas hay para decir, Natalia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. No todo es marketizable, no todo es monetizable. Sí. Ahí tengo una pregunta. Como has escrito antes del trabajo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, un montón de personas, hay, no sé cómo se dice, pero muchas personas no están queriendo ir a trabajar. Entonces, en algunos restaurantes hay como, se contrata gente, ¿no? Entonces hay como una crisis de que no hay suficientes personas para contratar. Entonces, como la explicación básica es que te pagan más por el cheque de desempleo que hay por la pandemia que por trabajar, ¿no? Y las grandes empresas se están quejando como que ven, la gente es floja si el Estado les da algo, y el resto responde, bueno, es el mercado, ¿no? O sea, si tu demanda, si tu oferta no es suficiente, yo que soy la demanda de trabajo, ¿por qué voy a tener que comprarte tu trabajo, no? Y dice, no, esto no aplica para esto. Entonces, ¿por qué aplica? O sea, esa competencia aplica para los que están arriba, ¿no? Cuando uno dice, no, yo no quiero trabajar por tan poco, no, ya no aplica, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, ese argumento puesto aquí en Perú se transforma en este que hemos escuchado muchísimo de muchísimos empresarios que dicen, oigan, yo busco personal y no los encuentro, no encuentro las habilidades que requiero, no encuentro esas habilidades socioemocionales que ando buscando, de disciplina, responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo. No encuentro, es que no hay ese capital humano formado en el Perú. Y la contrarrespuesta obvia es la que acabas de dar, Alejandra. Bueno, no lo encuentras porque estás pagando lo que estás pagando. Claro, obvio. Casi ofreces un poquito más. Claro. Yeah. Bueno, incluso en la época colonial y republicana se decía que a los indios había que forzarlos a trabajar, porque a ellos no les interesaba el dinero. Entonces había que, existía el reparto en que les obligaban a comprar cosas para obligarlos a trabajar, porque ellos no querían ser parte del mercado, porque vivían de la tierra y tenían su propia manera de vivir y no tenían interés. Entonces había que forzarlos. Y hay una serie de prácticas de trabajo forzado espantosas en la historia peruana que tienen que ver con esto, que justamente las personas decían, por eso que tú me estás pagando y lo que me estás pidiendo hacer, prefiero no trabajar.
O sea, la plata que me estás ofreciendo, no, como decía esta supermodelo en los años 90, por menos de $10,000 no me levanto de mi cama. Claro. Timmy dice yo. Timmy solo por Caiguazum se levanta a esta hora, si no... Para verlos nomás, amigos, para verlos. Claro, que vale más de $10,000. Por supuesto, esto vale más. Y la gente paga 42 soles, ¿no? Pues. Por 6 meses todavía. Imagínate. Esas quejas subrepticias a nuestros suscriptores. Oye, gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Es más, de lo segundo que acabas de hablar sale otro artículo tranquilamente. O sea, de lo segundo que se acaba de hablar. Qué bárbaro. Gracias, gracias. A ver, Natalia Sobrevilla. Domingo, bueno, yo todavía estoy escribiendo, todavía no te he mandado el de este domingo, que va a ser un poco el retorno de las grabaciones y del tío Vladi. Ajá. Es decir, un poco recordando todo el asunto de la corrupción de los años 2000, cómo cayó el régimen de Fujimori, cómo creímos que en los últimos 20 años habíamos dejado esto atrás, pero parece que no. Oye, Nata, qué paja, porque esto es, bueno... Es historia reciente, pero es lo que te iba a decir, es historia contemporánea casi, ¿no? Es como periodismo convirtiéndose en historia, ¿no? Es algo así. Sí, bueno, es que están bastante de la mano, ¿no? Dicen que el periodismo es la primera versión de la historia, pero primero escrito, pero también si piensas, o sea, 20 años o 30 años, porque en el año 90 es que comienzan Fujimori y Montesinos a mover esto, es un montón de tiempo. Y en el fondo lo que estamos viendo ahora, me parece a mí, y eso es lo que voy a escribir en el artículo, lo que estoy escribiendo en el artículo, ya tengo la mitad, es lo que estamos viendo es cómo este sistema corrupto nunca se fue. Y parte de lo que estamos viendo no es solamente la pataleta de Keiko Fujimori, o de, qué sé yo, me gustó muchísimo tu artículo hoy, Gustavo, sobre los diferentes personajes, pero también porque ha habido un sistema político y judicial que está totalmente, profundamente metido en este sistema corrupto. Ahora, lo interesante es que hay posibilidades de quiebre. Es decir, cuando parece que ya han ganado completamente, igual como que todavía hay un resquicio de democracia o de ataque contra la corrupción. Entonces es como que estamos eternamente en ese conflicto. Pero la otra cosa que es muy compleja es que el Perú es un narcoestado. Eso es un hecho. Y eso es algo de lo cual pasamos con mucha agua tibia, y también lo hacemos porque en el Perú no existe tanta violencia del narcotráfico como en otros países que son narcoestados, México, Colombia principalmente. Y en parte es porque las personas que controlan este sistema lo controlan tan bien. O sea, el control es tan absoluto que no se tienen que pelear entre ellos. O sea, saben exactamente cómo funciona. Entonces lo que estamos viendo ahora son como manotazos de esta gente que ha controlado el sistema judicial y político del país por muchísimos años, que está saltando. O sea, si uno se pone a mirar cuántas conexiones tienen los Fujimori, las mismas Lourdes Flores y toda la gente que está implicada en este proceso del fraude, todos tienen conexiones con narcotraficantes. O sea, digamos las cosas por su nombre. No sé si lo voy a poner así tan directamente, pero por ahí estoy pensando. O sea, aquí lo que nos estamos jugando no es simplemente una lección de democracia o no. Estamos hablando de un sistema corrupto ligado al narcotráfico que tiene muchísimos años en operación, muchísimo éxito y que viene siendo amenazado. Sí. Y es difícil tener pues el smoking gun que pruebe lo que vienes diciendo, pero hay varias señales. Otra de ellas está en la economía y en el precio del dólar, como consecuente con la hipótesis de que somos un narcoestado, nos entran muchísimos dólares de ese narcotráfico. Entonces, como tenemos exceso de dólares, su precio ha estado tradicionalmente tan bajo, tan debajo de su equilibrio.
¿no? Hay quienes están tratando de medir, llegar a una prueba certera de que efectivamente estamos muy por debajo del equilibrio, pero eso es bien difícil, es bien difícil. Hay muchísimos indicios que apuntan a lo que tú dices en diversas áreas. Wow. Sí, y lo que es interesante es, por ejemplo, cuando tuvimos la terrible crisis económica de mediados de los 80 con Alan García, es cierto que la economía sobrevivió en gran parte porque éramos un narcoestado que recibía dinero en dólares, en avionetas, que entraba a nuestra economía. Y también es cierto que algo de lo que tú trabajas mucho, Hugo, que es la informalidad, también sirve, porque en el fondo el Perú también funciona como una gran lavandería, porque es mucho dinero que hay que estar lavando, cosas como la construcción, es decir, la manera en que se entresolapan en las economías formales y las economías ilegales en el Perú, es muy complejo. Y encima no estamos hablando solamente de drogas, estamos hablando de oro, estamos hablando de madera, estamos hablando de trata de mujeres, estamos hablando de armas, es muy complejo y son economías ilegales muy poderosas. Y eso es lo que se están jugando. O sea, cuando uno escucha las escuchas de estos cuellos blancos del puerto, o sea, están hablando de liberar a un violador de una niña de 11 años. O sea, y eso es lo que a mí me molestaba tanto de la discusión de la segunda vuelta, ¿no? Cuando decían, no, que la democracia, que el comunismo, no. Digamos las cosas por su nombre. Esta es una gente que tiene corrupción y narcotráfico en el centro. O sea, en el avión presidencial, coca en la época de Fujimori, en los almacenes de Limasa, el desbalance patrimonial, todas las cosas indican que esto es así. Gracias, Nata. Bueno, ¿qué decir? Bueno, y no sé qué hablar en la próxima semana porque quién sabe qué estará haciendo. Tenemos el presidente totalmente electo o no. Oye, Y si lo dejarán asumir, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a tener otra semana así, en vilo. Y creo que tu artículo, entonces, Nata, merece, Tini, una difusión especial entre centennials, no sé si millennials, porque de verdad es historia que debe ser compartida, ¿no? A mí me fliparía que hayan chicos ahora que digan, ¿y quién es Montesinos, mamá? O sea, Que hay, de todas maneras, obvio. Sí. Bueno, yo me he pasado los últimos 10 años tratando de que eso no suceda, porque he sido parte del equipo que puso todos los Vladivideos en YouTube, que estuvieran en el Loom, que se repitieran, que se retransmitieran. Es más, en las elecciones del 2016, que fueron también tan reñidas y todo lo más, estábamos armando la plataforma del Centro de Documentación de Investigación del Lugar de la Memoria, y teníamos con un amigo todas las cosas en 3 discos duros aparte, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y si salía Keiko Fujimori en el año 2016, eso no iba a suceder. Y decidimos, vamos a colgar todo en YouTube porque ahí no lo van a poder bajar tan fácil. Y es finalmente lo que se decidió. Así que esos videos están ahí. Hay mucha gente que ha tratado de seguirlos poniendo, retransmitiéndolos, o sea, movilizando, porque es importante. Yo también llevo por lo menos 8 años trabajando con jóvenes, con universitarios, con que la gente sepa qué fue lo que pasó y cómo le rompían la mano a la gente que además ahora está llenándose la boca de que son demócratas, de que la que no... O sea, los videos están ahí. El smoking gun que dice Hugo está ahí. Pero bueno. Tu artículo va a ser un eslabón más en ese esfuerzo tuyo. Gracias, Nata. Bueno, yo diré brevemente, antes de cerrar con la voz que todos esperan, que se ríe Dante Trujillo. Leí un artículo de Paula Ceruti hace poco sobre la prevalencia del PBI como indicador económico, ¿no? Históricamente. Esto para Hugo es jardín de infancia, ¿no? Me imagino, pero a mí no deja de impactarme cómo hemos venido midiendo nuestras sociedades según lo que produce, pero no según el dolor que hay detrás de esa producción, ¿no? Las carencias y todo eso, que es bien difícil de medir, obviamente, ¿no?
Y creo que lo que me percutó, y lo voy a contar en el artículo, es que por mi casa hay un edificio, no quiero dar la dirección por quienes viven ahí, además ustedes lo deben haber visto, hay un edificio enorme que está medio construir desde hace años en pleno centro de Miraflores, ¿no? Y hay algunos departamentos, varios departamentos ahí, viviendo en esa precariedad. Y claro, leí el artículo de Cerulli, vi el edificio y dije, pues este edificio podría ser la metáfora perfecta, ¿no? Estás bien ubicado, rodeado de, digamos, o sea, integrado, pero caramba, lo que significa el no terminar estructuralmente, ¿no? El no estar terminado por dentro. Somos como ese edificio que somos wannabe o pretendimos serlo en algún momento, pero no llegamos, ¿no? Entonces, no, le estoy dando vuelta a esas ideas. Estoy en eso, ¿no? Estoy en eso. Es paja. Es paja la idea, por lo menos. Gracias, Dante. Sí. Sí, es interesante eso de lo no terminado, ¿no? Lo inconcluso, lo precario. Toda la periferia de Lima es no terminada. Todas las ciudades, todas las urbes no limeñas también son en gran medida así. Y uno de los argumentos que se pone es que no, es que una vez que terminas el tarrajeo, ponte, de tu vivienda, ya te cae la municipalidad y el impuesto y la formalidad. Y entonces está vinculado a lo que decía Nata ahorita, que cómo es que somos una sociedad tan informal. Tiene que ver con eso, con andar debajo de los radares, estar así. Pero también lo otro que dices tú, Gustavo, es que somos pues inconclusos, incompletos, no vamos a la milla final y dejamos las cosas inconclusas. Nunca hemos terminado de darle la estocada a la corrupción, por ejemplo, es otra de esas inconclusiones. Y también tiene, perdón, que ver con que las regulaciones son muy laxas. Recuerdo hace unos años le preguntaba a un amigo arquitecto que había trabajado como arquitecto aquí en Londres y luego había vuelto a Lima, y además es urbanista, y le decía, pero ¿no te choca que hay tantas cosas que son horrorosas y espantosas? Me dice, sí, pero por otro lado, lo que yo puedo hacer en Perú no lo puedo hacer en ningún otro lado, porque las regulaciones en los otros lados no me lo permiten. O sea, hay esta sensación del vaquerismo, o sea, de que yo hago lo que me da la gana y le digo, pero ¿no sería mejor tener mejores regulaciones y que no tengamos estos mamarrachos o cosas a medio hacer o a medio terminar porque te fuerzan, porque hay algo en el Estado y en las estructuras municipales que en vez de ponerte una cosa porque no tarrajeaste, más bien porque terminaste de tarrajear, que más bien te caigan porque pasan años y no tarrajeas? O sea, si ese es el problema, ¿por qué no le damos la vuelta al problema ese poniendo otro tipo de regulaciones? O sea, regulaciones que nos lleven a concluir esas cosas. O sea, por ejemplo, aquí si no terminas de construir en X tiempo que has dicho que vas a construir, te empiezan a caer multas. Es la informalidad. Claro, eso es un poco también el hecho de que estructuralmente como sociedad somos una sociedad precaria, inconclusa. País en construcción sería... Sí, claro, totalmente. Bueno, amigas, amigos, gracias. Le cedo la voz a Dante Trujillo. Gracias, perdón el por hombre de los viernes. Perdón por llegar tarde. Y también por llegar tarde y sin un tema también, para variar. Sí. Yo no sé qué voy a escribir, pero sigo, seguramente lo han hablado antes, yo estoy impactado con lo de Montesinos, pero muy impactado. O sea, me parece como de, o sea, si fuese un cuento, si fuese una historia, me parecería casi inverosímil traer a Montesinos de nuevo. O sea, me costaría creer que existe Montesinos todavía, que después de tantos años todavía es capaz de hacer esas cosas, ¿no? También me parece alucinante, seguramente lo han hablado y estoy repitiendo, me parece alucinante la no cobertura de los medios, pop, y todo me parece como muy delirante. Entonces, y pensaba solamente que las personas que se han cogido como del eslogan comunismo nunca más, terrorismo nunca más, etc., de alguna manera, y con lo de Montesinos, me parece que se ha confirmado que subyacentemente, incluso inconscientemente, han estado diciendo terrorismo, perdón, corrupción sí, ¿no? Comunismo no, pero corrupción sí. O sea, con la corrupción atraco.
porque así somos, porque así funcionan las cosas, porque roba pero hace obra, ¿no? Y, y estoy seguro, o sea, y un poco que a la par de lo que venían diciendo hace un instante, probablemente muchos chicos, muchos escolares, qué sé yo, no saben lo suficiente quién es Montesinos y sí saben quién es Abimael Guzmán, o saben más quién es Abimael Guzmán. Entonces, por supuesto que el terrorismo no son cosas que puedas comparar, digamos, el terrorismo con la corrupción, porque sería absurdo compararlo, son flagelos, son daños espantosos los dos, ¿no? Uno mata personas directamente y uno puede matar personas indirectamente, en todo caso, ¿no? Pero es un poco absurdo como comparar las dos atrocidades, digamos, ¿no? O ponerlas a competir. Pero lo que sí creo es que en la narrativa de comunismo no, o terrorismo no, o sea, viaja por ahí debajo, caleta, en atraco lo otro, ¿no? O sea, todas esas personas que han dicho, que en algún momento decían, ¿no? Me tapo la nariz, no sé qué, con asco, ¿no? Voto por el fujimorismo, y para no convertirnos en Venezuela, estoy por supuesto que simplificando el relato, o sea, tenían que saber que esto estaba sucediendo, o sea, tenían que saberlo, o sea, porque ahora mismo todos decimos, pucha, ya, pues pobrecitos los que fueron engañados, los que se la creyeron el cuento, yo mismo lo digo a cada rato, ¿no? Cuánta gente decente, cuánta gente honrada que ha confiado, o sea, lo he escrito, lo he dicho, ¿no? Lo repito a cada tanto, mis hermanas, por citar otra vez el ejemplo. Pero no puedo dejar de pensar que en el fondo sí lo sabían. O sea, es como cuando tienes una noticia muy fea que dices, no, no quiero saber, pero sí sabes lo que va a pasar, ¿no? Mi mamá está enferma. No quiero saberlo, ¿ah? Pero sabe que está enferma. O sea, es la misma historia. Todas las personas, todos, hasta el más guamán que ha dicho, voy a votar por el fujimorismo porque no quiero, sabían que eso estaba sucediendo. Sabían que no era sabían que no era, o sea, no estoy seguro de si sabían que el castillismo no representaba necesariamente la conversión en Venezuela, por ejemplo, o el terrorismo, que es peor, que es más disparatado pensar que el terrorismo va a gobernar, digamos, ¿no? O sea, esa parte del relato me parece la más idiota, ¿no? O sea, como que el terrorismo va a gobernar, entonces desde mi gobierno voy a dinamitar todo, ¿no? Entonces, pero no solamente esa parte, sino que la otra, ¿no? O sea, esa contraposición de entonces nosotros vamos a salvar el Perú del terrorismo y del venezuelismo, con esta vaina que es corrupta, pero nos hacemos todos los muertos, digamos, ¿no? Vamos a hacer un pacto de hacernos los muertos con eso. Todos, lo siento, pero todos, o sea, mis hermanas inclusive, ¿no? O sea, todas las personas Vargas Llosa, ¿no? O sea, los que se comieron el cuento de que esta gente ha cambiado, no me creo tanto de esa vaina ya, ya no me la creo ya, porque ha estado siempre así, o sea, nunca ha dejado de ser así. Lo que pasa, Dante, es que esta es otra lectura de lo que es el mal menor. O sea, si los males son el terrorismo, el comunismo y la corrupción, para mí la corrupción es el mal menor. Sí. Pero también también es cierto, y ahí estoy de acuerdo con ambos, es que así gobernó Fujimori en los 90. Claro. Así se terminó con el terrorismo, que también se usó para tapar las otras cosas, la otra corrupción. O sea, eso de que robamos menos, matamos menos, todo eso, las personas que aceptaron al Fujimorismo en esta segunda vuelta lo sabían. O sea, quizás, no sé, a algunos jóvenes se les puede perdonar, en fin, pero todas las personas que dijeron ¿qué me queda? Lo sabían. O sea, tengo un par de amigos que en Facebook no dejaron de postear en todo momento y cómo se sienten votando por Montesinos. Y lo dijeron en mayo, lo dijeron en junio, y la gente se les tiró encima, el perro Velázquez, la amiga Marta Bernales, o sea, no. Pero sí, pues, era eso, estaban todo el tiempo en el fondo aceptando esta realidad. Ahora, que era fácil decir no, pero han cambiado, no, pero es diferente, y ser modosito y todo lo demás, pero no, pues. Y lo que es para mí fundamental es que sí hay una diferencia entre algunas personas que se tapaban así, decían no, pero bueno. Y a otras personas que decían, sí me gusta, sí me parece bien, vamos adelante, que nos sigan salvando nuestro corrupto sistema. O sea, en ese sentido, no te voy a decir que los que se tapaban así eran pobrecitos, pero sí hay una diferencia, me parece, entre los que dijeron, bueno, en fin, ya, ¿qué vamos a hacer? Y los que dijeron,
ala, esto me representa. Hay una diferencia, pero es complejo el tema. Pero es complejo. Ahora, y complemento con, disculpa, y complemento con algo que dijo Ale también hace un rato por el chat, es decir, mira, si finalmente los otros también van a ser corruptos, probablemente, como la Venezuela chavista, prefiero la corrupción que conozco a la que está por venir. Sí. Es otra forma de verlo también. Sí, sí, claro, claro. Y Cerrón, digamos, no ayuda en ese sentido, ¿no? No. Ahora, sin embargo, salvo la idea del terrorismo, que a mí siempre me pareció descabellada, súper descabellada, creo que el terrorismo en realidad era votar por terroristas, ¿no? O sea, no es que vayan a actuar como terroristas una vez gobierno. No, algunas personas sí lo decían. Eso me parece bien chiflado, pero bueno. Sí. Pero digamos, el enemigo a combatir, de lo que tenías que salvar al país en realidad, más certeramente era del comunismo, digamos, ¿no? O sea, o en todo caso más parecido, más verosímil era del comunismo. Entonces, el comunismo no es un delito, ¿ya? Suponiendo que fuera comunista Castillo, ¿no? Suponiéndolo, ¿no? Que eso también es otra cosa que podríamos conversar un rato, ¿no? Pero si los postulados de Castillo, el programa de Castillo fuesen comunistas, y si fuesen recontra comunistas, digamos, igual, no es un delito. O sea, ser comunista no es un delito, es una opción política, ¿no? Mientras que la corrupción sí es un delito, ¿no? Es un delito, o sea, punido, ¿no? Entonces, partiendo de esa sencilla dicotomía, ya estás votando por algo que, prefiriendo un delito a algo que simplemente no te gusta o que te aterra, ¿no? Que es como es el cuento de que vas a perder tus cosas, que te van a estatizar hasta el agua que todo, o sea, todo, ¿no? Entonces, no sé cómo prospere la semana, pero esa es una idea que me da vueltas y que probablemente vaya por ahí, a menos que ocurra otra cosa que me motive más. No, es totalmente vigente. Además, el eco de Montesinos seguramente va a seguir sintiéndose, ¿no? En esta semana, ¿no? Yo creo que va a retumbar todavía por un tiempo, pero me gusta mucho, Dante, creo que es necesario. Y también muchas gracias por la columna de Vargas Llosa, te salió muy bien. Muchas gracias. Muy buena. Muy buena. Sí. Ahora, te imaginé disfrutándola bastante. Ahora, miren, estando de acuerdo con todo esto, sí tengo una mirada que de alguna manera es empática con las personas que han sido engañadas, ¿no? Ser engañado y vivir en el engaño. Porque a los que están o estamos en la otra orilla, de repente nos pasó algo muy parecido con Vizcarra, ¿no? Claro. ¿Cómo es que ex post todos dicen, oye, pero era obvio, tenías que darte cuenta, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo es que todo esto cayó en una suerte de punto ciego para ti? Y es que los puntos ciegos existen y los seres humanos tenemos sesgos cognitivos. A veces hay que correr un telón, moverse un poquitito en el ángulo para poder visualizar ese punto ciego y están ahí, están ahí. Es parte de nuestra naturaleza humana. Ese es un buen dato, Dante, para que lo tengas. Claro. Lo tengas en mente. Sí. O sea, la moral es que no te fanatices, no creas en nadie. Eso. De verdad. No záfate de tus puntos ciegos. Siempre trata de zafarte de tus puntos ciegos. Muévete, corre los telones. Lectura crítica de todo. Sí. ¿Y por qué después somos tan desconfiados? ¿No? Claro. Tiene que ver con que te pones a creer. O sea, dime cuáles son tus expectativas para ver de cuánto te vas a valer después, ¿no? Claro. Ya, pero en Vizcarra queríamos creer, todos queríamos creer en él. Claro. Sí, también. Estábamos cansados, ¿no? Queríamos creer en algo. Yo he sido vizcarrista, así como... Sí, también. No, yo no he sido vizcarrista, pero sí, o sea, quería que le vaya bien, obviamente, ¿no? Sí. Yo pensé que era más ambicioso, es decir, que no se iba a ir por la corruptela de pacotilla, que hizo, y que va a ser más ambicioso y más estadista, pero fue por ahí donde no la vi. Lo veía más ambicioso, como alguien presidencial para el 26, como alguien que... Bueno, amigas, amigos que nos espían, llegamos al final de nuestra revisión semanal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir ayudando
a rotar las cuchillas y hacer jugo. Muchas gracias. Adiós. Tú dejas de grabar, tú sabrás cómo. Gracias. Chao, chao.